Bienvenidos a una clase más de estudio bíblico. Estamos, la verdad que hoy, expectantes respecto a lo que podemos hablar de parte del Señor. El tema de hoy se llama libre acceso a Dios. Si tenés la posibilidad de anotar, de escribir en una hoja, en un cuaderno, papel, lo que hoy podamos compartir y te pueda edificar, nosotros estaremos más que bendecidos. Así que un saludo desde aquí. Quiero también animarte a que puedas escribirnos, dejarnos tus mensajes, tus comentarios y participar, ser partícipe también de este estudio, tomar tu Biblia, leerlo tranquilamente después en tu casa, ¿sí? Pero vamos a entrar a hablar hoy de lo que es libre acceso a Dios. El texto base desde donde vamos a partir está en Hebreos capítulo 9. Vamos a leerlos en el nombre de Jesús y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, en el verso 1, a un primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Recordamos que la Biblia nos habla de dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Eso lo tenemos en claro. Aquí el escritor de Hebreos nos dice que en el antiguo pacto, o el primer pacto, como él le llama, tenía ordenanza de cultos y un santuario terrenal. Es decir, hermanos, nosotros sabemos que Dios le ha dado a Moisés leyes para que se puedan cumplir. Dios le estableció al pueblo de Israel leyes para que puedan cumplirla como nación que estaba naciendo y que tenía la promesa de una tierra y tenía la promesa de Dios ya dada a Abraham. Entonces de allí salieron, en el desierto salieron varias leyes por las cuales el pueblo de Israel en ese tiempo tenían que regirse. Y también, por supuesto, tenían, dice, un santuario terrenal que nosotros le llamamos tabernáculo. Sí, el tabernáculo más conocido como el tabernáculo de Moisés. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Aquí ustedes espero que puedan notar, hay dos dibujitos, ¿sí? Que luego lo vamos a explicar de qué se trata, pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Sí? Yo marqué aquí en este tabernáculo dibujado muy sencillamente, muy humildemente, lejos de estar de mí de hacer un dibujo perfecto, exacto, pero la idea es enseñarles, ¿verdad?, algunos temitas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Y vamos a hablar algo que está aquí en la palabra de Dios, que es una revelación hermosa de parte del escritor de Hebreos y de parte, por supuesto, del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que en el lugar santo, aquí, el número 2 es el lugar santo, estaba allí el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. En el verso 3 del capítulo 9 de Hebreos dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Este lugar se llamaba el lugar santísimo, aquí marcado con el número 3, donde dice que había un velo, el segundo velo, ¿verdad? Porque había un velo entre el atrio. El tabernáculo se dividía en tres partes, ¿sí? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entre el atrio y el lugar santo había un velo, y entre el lugar santo y el lugar santísimo también había un velo. Ahora vamos a hablar de ese velo. Vamos a seguir con la lectura de la palabra del Señor. Entonces dice aquí, en el lugar santo estaban el candelabro y la mesa de los panes. Aquí, si me permiten, dice que estaba el candelabro y la mesa de los panes, ¿verdad? El atrio generalmente estaba a la entrada aquí, el altar del sacrificio, y antes del primer velo estaba el lavacro, donde los sacerdotes se limpiaban para entrar a hacer el servicio sacerdotal. Entonces teníamos el altar del sacrificio, que nos habla, hermanos, de que cuando nosotros recibimos al Señor y nos cubrimos con la sangre de Cristo, el sacrificio. Recibimos y aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el lavacro nos habla del bautismo. Mira qué interesante. Como cristianos son los dos pasos importantes a hacer, ¿verdad? Aquí nosotros, el atrio nos habla de estar todavía fuera del conocimiento de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, nos cubrimos con su sangre y nos bautizamos en agua. Al entrar al lugar santo, al pasar la primer cortina, allí dice aquí la Biblia que estaba el candelabro y la mesa de los panes. Recordemos que en el Antiguo Testamento, todo lo que se hablaba allí o lo que se escribía allí eran sombra de lo que iba a venir luego en el Nuevo Testamento.
muchas de las cosas que allí Dios le mandaba a Moisés a hacer, ¿verdad?, era sombra de lo que iba a venir. Entonces, seguimos leyendo. Hebreos capítulo 9, en el versículo 4. Vamos al verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Aquí, el segundo velo. Es interesante porque no era cualquier velo. Este velo, tenía una altura aproximada de 20 metros. 20 metros de altura y un espesor de 10 centímetros. No era cualquier velo, era un velo realmente pesado. Era no tenía una división, ¿verdad? Y según los estudiosos dice que para desarmar ese velo y cargar se necesitaba aproximadamente 70 hombres. Note usted, 70 hombres para desarmar y cargar este velo. Note lo que era ese velo, ¿no? Y era un velo de una sola pieza, no tenía división. Por eso se cree que el sumo sacerdote, cuando tenía que entrar al lugar santísimo, como no podía dividir el velo o la cortina, posiblemente la manera de ingresar era por debajo de la cortina. Era una cortina muy pesada, de una sola pieza, y la manera posible en la que el sacerdote entraba era humillándose en la presencia de Dios. Vimos, dice que en el lugar santísimo, en el verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, ¿sí? Aquí entonces estaba, ¿verdad?, lo que se llama el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. ¿Y qué había allí? Estaba el maná, espero que puedan verlo, perdón. Cambiamos esto, borramos esto. Dice que aquí estaba el maná. ¿Qué más había allí? La vara de Aarón, la vara, ¿verdad? ¿Y qué más tenía allí? Y las tablas del pacto, ¿verdad? Esas tres cositas estaban allí. El maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Tres cositas. El maná, miren usted, hermano, nos habla de Jesús. Jesús es el pan de vida. ¿Sí? La vara de Aarón nos habla del sacerdocio. Y las tablas, escritas por la mano de Dios, nos habla de Dios Padre. ¿Sí? Entonces tenemos Jesús, el sacerdocio, y Dios. Nos habla de la Trinidad de Dios. Eso representa el arca que estaba aquí. Pero me llama la atención, hermanos, que dice, y voy a volver a leer el verso 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Estamos hablando del lugar santísimo. Dice que estaba el incensario de oro allí, acá. El incensario de oro. Y ahí estaba entonces también el arca del pacto. Estas dos cosas. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque en el libro de Éxodo, permítame ir con mi Biblia, por favor, un poquito al libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el verso 6, dice, Dios hablándole a Moisés, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Está hablando del altar del incienso, está hablando de este altar. El escritor de Hebreos dice que este altar estaba dentro del lugar santísimo. Pero en el libro de Éxodo dice que el incensario estaba en el lugar santo. Entonces acá tenemos una revelación. ¿Estaba aquí en el lugar santísimo o estaba, como dice Éxodo, en el lugar santo, como era originalmente el mandato de Dios? ¿Qué pasó allí? Entonces, por eso le hemos llamado al estudio de hoy libre acceso. Quiero volver al libro de Hebreos.
Ustedes recuerdan que Dios le manda a hacer a Moisés todo el tabernáculo, ¿verdad? Para que Dios pueda estar en medio del pueblo, pueda descender en medio del pueblo. Siempre la voluntad y el deseo de Dios es estar en medio de su pueblo. Hoy está con nosotros porque este tabernáculo es nuestro corazón. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso hablaba que en el Antiguo Testamento todo lo que pasaba era sombra de lo que hoy nosotros vivimos, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero antes de que esté el tabernáculo, Dios le hablaba a Moisés en los montes, ¿se acuerda? Dios llamaba a Moisés en los montes y allí Dios le revelaba a Moisés lo que él tenía que hacer, le mostraba a Moisés todo lo que él tenía que hacer. Entonces Moisés descendía y aplicaba todas las enseñanzas de Dios y se lo daba al pueblo. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés, revelados por Dios. Note que la Biblia dice que en los montes donde subía Moisés estaba totalmente lleno de humos. La presencia de Dios descendía de allí. Por lo tanto, no sabemos qué pasaba allí adentro. Si realmente Moisés estaba allí o Moisés era llevado al cielo y allí se le mostraba la gloria de Dios. Porque Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo conforme al modelo que él había visto. Evidentemente, él pudo ver el tabernáculo original que está en los cielos. Nosotros algún día también lo veremos. Pero Dios le mostró, ya le reveló a Moisés allí un tabernáculo en los cielos. Y el modelo que hizo Moisés fue el que él vio. ¿Cómo se hizo este tabernáculo? Este tabernáculo se construyó y se hizo con todas las riquezas que el pueblo egipcio le dio cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de la última plaga. Después de la muerte de los primogénitos, nos cuenta la Biblia, nos relata que los egipcios le dieron todas las riquezas que tenían con tal que el pueblo de Israel salga de Egipto, ¿sí? Y con esas riquezas ellos donaron todo el material para que se pueda construir este tabernáculo. Salió de allí todo esto. Recuerden que Moisés fue llamado en el desierto para todo este plan de parte de Dios. Y fíjese, hermanos, viendo nosotros aquí, cómo hay cosas en las cuales hay revelación de Dios. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. El atrio, que es la parte de afuera, el lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes, y aquí solamente dice que una vez al año entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio e incienso, ¿verdad? Por el pecado propio y el del todo el pueblo. Ese día se llamaba el día de la expiación o el día del perdón, o más comúnmente conocido en Israel como el Yom Kippur. Ese día, el sumo sacerdote entraba y ofrecía, ¿verdad?, incienso y la sangre del cordero que aquí se sacrificaba para el perdón de todo el pueblo y aún del sacerdote mismo. Eso significaba. Y el día de expiación se celebraba en una de las fiestas, de las 7 fiestas de Dios, mal conocida como las 7 fiestas judías o de Israel, porque las 7 fiestas que Dios manda en su libro nos corresponde a todo. Porque quiero que note que las fiestas de Israel o las fiestas de Dios es el plan profético más perfecto dado por Dios. Si nosotros pudiéramos conocer qué significa, qué revela cada una de las fiestas, conoceríamos todo el plan de Dios para la humanidad. Nosotros seríamos entendidos en los tiempos. Por eso hay personas que por allí nos dicen, bueno, pastor, el Antiguo Testamento ya pasó, ya no nos pertenece a nosotros. Yo lo que digo es que la Biblia hay que leerla completa, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos revela el plan de Dios para este tiempo, ¿verdad? Usted sabe que en una de las cosas que Dios le revela a Moisés allí son las 7 fiestas. Bueno, y el día de expiación, justamente, recuerden que todo esto nos habla de Jesucristo. Todo el plan y el proyecto de Dios nos habla del plan de Dios para este tiempo, el plan de salvación y redención en su pueblo. La expiación significa limpiar la culpa. El sumo sacerdote limpiaba la culpa de todo el pueblo. Hoy ese sumo sacerdote para nosotros Jesucristo.
Pero ese plan de Dios estaba también en las fiestas. Nosotros teníamos 7 fiestas que la Biblia nos da. La número 1, que es Pascua. La número 2, que es panes sin levaduras. Panes sin levadura. El número 3, primicias. Recuerden que el Señor fue nuestra primicia. A ver un poquito. A esta altura no se estaría viendo. Voy a hacerlo más abajo entonces. Vamos por aquí. Número 1 entonces sería en Pascua. A ver si lo pueden ver bien en sus casas. Número 2, panes sin levaduras. Panes sin levadura. Número 3, primicias. Primicias. Número 4, es la fiesta actual. Pentecostés. Que es la fiesta que nosotros estamos viviendo actualmente, espiritualmente hablando. En el ambiente espiritual estamos viviendo la fiesta de Pentecostés o tiempo de cosecha. Por eso, este es un tiempo donde nosotros tenemos que hablar del Señor. Pentecostés será una fiesta de cosechas, o el tiempo de gracia, si usted quiere llamarlo así también. Tiempo actual de gracia, perdón. Ahí está, gracia. El tiempo del regalo de Dios, de la salvación del Señor para nosotros. Eso es el Pentecostés, es el tiempo actual. Estas 3 fiestas nos hablan del Señor en su muerte, en su resurrección como primicia. Y hoy estamos viviendo el tiempo de Pentecostés, un tiempo de gracia, de regalo de Dios, un tiempo de cosecha, un tiempo donde el pueblo de Dios, nosotros tenemos que hablar de la palabra de Dios. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Todas estas cosas que están sucediendo nos tiene que permitir a nosotros hablar de la palabra de Dios, porque estamos en el tiempo de la cosecha de las personas, de almas. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Es un mandato de Dios, porque es un tiempo de Pentecostés. Luego tenemos el número 5, el de las trompetas, que es la fiesta que viene después de Pentecostés. ¿Sí? Es la fiesta de la convocatoria, es la fiesta donde se convoca al pueblo, y es el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Estamos hablando de la fiesta que viene después del Pentecostés. Nosotros tenemos que estar atentos a este calendario profético de Dios para conocer los tiempos. El número 6 es la fiesta de la expiación. Aquí hablamos de expiación. Y por último, el de tabernáculos, que lo podemos conocer como el milenio. El tiempo que el Señor vendrá a reinar sobre la tierra. El tiempo de la expiación es el tiempo del trato de Dios con Israel, los 7 años de tribulación. Bien, entonces teníamos la fiesta de la expiación, que en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para limpiar el pecado de todo el pueblo. Lo que me llama la atención que el libro de Hebreos dice que el altar del incienso lo muestra acá. Cuando en el libro de Éxodo dice que tendría que estar acá antes del velo. Entonces, ¿hay un error en el libro de Hebreos o hay una revelación de parte de Dios allí? ¿Sí? ¿Qué le mostró Dios a Moisés y qué le mostró Dios al escritor de Hebreos? Les contaba hoy que Moisés tuvo también un trato muy particular de Dios. Moisés vivió 120 años, pero tuvo procesos de 3 tiempos de 40 años. Moisés nace en la tierra de Gosén, en Egipto, y los primeros 40 años Moisés es criado en el palacio del faraón, como parte de la familia del faraón. Luego, Moisés comete un asesinato y tiene que huir de Egipto y es llevado, se va al desierto donde tiene familia, se casa, tiene hijos, pero luego de 40 años nuevamente es llamado por Dios a través de una zarza.
Dice que la zarza estaba encendida, pero no se consumía, ¿no es cierto? Dios se reveló a través de esa zarza a Moisés. Y luego es enviado nuevamente a Egipto a rescatar a su pueblo y traerlo a la tierra prometida. Y pasó en el desierto otros 40 años. Es decir, tuvo un proceso de 3 tiempos. 40, 40, 40. El número 40 nos habla de un trato especial de Dios, ¿verdad? Nos habla de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo, de un proceso de Dios en nuestra vida. Recuerden que el Señor Jesús también fue tratado 40 días y 40 noches en el desierto. También el mismo Moisés estuvo 40 noches y 40 días en el monte. Nos habla de procesos, de cambios, de tiempo. Puede que tu vida no sean 40 años de trato de Dios. Pueden que sean menos, pueden que sean más, pero siempre hay un tiempo de proceso y de trato de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés murió, porque él no pudo entrar a la tierra prometida por desobediencia a Dios, vio de lejos la tierra prometida, Dios le mostró y murió allí antes de entrar a la tierra prometida, y la misma mano de Dios dice que sepultó el cuerpo de Moisés. Y nunca nadie supo dónde estaba el cuerpo de Moisés, hasta hoy en día nunca nadie lo supo. Pero qué interesante es que hubo un profeta llamado Elías, que cuando fue arrebatado, si usted lee la historia, cuando iba recorriendo las ciudades con Eliseo atrás, lo último que hizo fue abrir el Jordán en 2 y pasar en seco. El lugar donde Elías fue arrebatado es el mismo lugar, el sitio donde Moisés murió. Es decir, que de alguna manera, note usted, hermano, cuántas revelaciones hay en la palabra de Dios y cuán hermoso es estudiar la Biblia. Había una conexión espiritual entre Elías y Moisés. Si usted recuerda, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús tuvo una transfiguración delante de 3 de sus discípulos. Vamos otra vez con el número 3. Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 discípulos eran los más cercanos al Señor. El Señor tenía 12 discípulos y después tenía 70 más. Pero de esos 70, de esos 12, 3 eran los más cercanos. 3 eran los que tenían que conocer muy bien al Señor. Porque, hermanos, Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Necesitaba un conocimiento profundo del Señor, una enseñanza profunda del Señor más que los demás. Jacobo fue uno de los mayores líderes de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Y Pedro, ¿verdad? Todos sabemos lo que fue Pedro. ¿Quién era Pedro para el Señor? Entonces ellos 3 allí estaban cuando el Señor tiene la transfiguración y aparecen en ese lugar, escuche, Moisés y Elías. Estamos hablando que hay una conexión espiritual entre estos 2 profetas. Moisés significa o implica la ley. Elías, los profetas. Y Jesús, la gracia, la redención, la expiación de los pecados. Entonces Jesús nos demuestra aquí que la gracia está sobre la ley y los profetas, todo lo que habló la ley y los profetas hablaban de Jesús. Todo esto habla de Jesús. Por eso es que, mire, si usted pone los utensilios que había en el tabernáculo, une una línea, se va a dar cuenta que hay una cruz. Porque allí está la revelación de Jesús. ¿Sí? Está la revelación de Jesucristo mismo. Por eso, cuando en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Habla de los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11, verso 3, nos habla de los 2 testigos, la Biblia. Usted puede buscar en su casa, en su hogar. No dice los nombres. Pero hay estudiosos que dicen que posiblemente esos 2 testigos sean Moisés y Elías. Porque entre ellos hay una conexión espiritual. Algunos hablan de Enoc, que fue arrebatado sin ver muerte, al igual que Elías, ¿verdad? Entre Enoc y Elías, porque según estos estudiosos, ellos no vieron muerte, pero como seres humanos tienen que morir para ser regenerados. Bueno, hay otros que dicen que pueden ser Moisés y Elías, porque hay una conexión entre ellos. En lo personal me inclino por Moisés y Elías, porque estuvieron allí en la transfiguración, en el monte de los olivos con el Señor.
Y había una conexión espiritual porque Elías fue arrebatado en el lugar, buscó el lugar donde Moisés murió. Y ese cuerpo no se halló nunca de Moisés, ¿verdad? De alguna manera note que muchas cosas que Dios creó, como el arca y otras cosas, nunca aparecieron. Dios nunca permitió que eso aparezca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, todos nosotros somos muy propensos a la idolatría. Si encontráramos esas cosas, imagínense usted, quizás nuestra idolatría iría más sobre esos objetos más que al Señor. Por eso hay cosas que el Señor en su ministerio no permitió que nunca aparezca. Bien, entonces, tenemos esto, ¿sí? Este es el plan profético, el calendario profético de Dios para todo el mundo. Si nosotros conociéramos que no es este el momento, estudiáramos bien fiesta por fiesta, entenderíamos en qué tiempo estamos viviendo. Porque tenemos que ser conocedores de los tiempos, ¿verdad? Tenemos que entender los tiempos que estamos pasando. La iglesia hoy en día desconoce muchas de estas cosas, por eso no tiene conocimiento de los tiempos. El Señor nos ha revelado ya desde antigua data, desde hace mucho tiempo, lo que en este momento estaría pasando. Y si nosotros estamos alerta a los tiempos, la iglesia estaría orando y ayudando. Amén. Bueno, seguimos entonces. Bien, ustedes ven que yo le hice un tabernáculo aquí, digamos de manera acostada, y aquí lo hemos parado al tabernáculo. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos este tabernáculo de pie, veríamos que número uno, el atrio, lo llamaríamos la tierra, el mundo. Número dos, el lugar santo, los cielos. Pero el número tres es el trono de Dios, el lugar santísimo. ¿Notan? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. El trono de Dios. Allí donde tiene Dios su morada. Por eso lo he puesto de esta manera. Fíjese, hermano, cuántas cosas hay encerradas en estas historias tan preciosas. Si a usted le gusta la palabra de Dios, le gusta la Biblia, sé que lo va a buscar y sé que lo va a estudiar, ¿verdad? Para que todos juntos podamos entender y conocer de lo que estamos hablando, de los tiempos del Señor. Ahora, ¿por qué es importante? Vuelvo al altar del incienso. ¿Qué es el incienso? Incienso, ¿verdad? Sí. Son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Estamos hablando allí del incienso como oración y como adoración al Señor. La oración y la adoración en el Señor. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. Le quiero llevar un poquito al libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Vemos que allí dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué es el incienso? Son las oraciones de los santos. Note que dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes. Ezequiel también en el capítulo 1 nos revela cuáles son las formas de los 4 seres vivientes. Pero en el Nuevo Testamento lo tenemos también a través de los 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. ¿Sí? Y lo que Ezequiel nos revela a través de la imagen que tenía esas caras, ¿verdad?, de los 4 seres vivientes, son las personalidades que tenían cada uno de los 4 evangelistas que escribieron esos 4 primeros libros. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien. Entonces, Apocalipsis capítulo 8, en el verso 4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por eso, el incienso que el sacerdote aquí tomaba, ¿verdad? Ahora vemos si aquí o aquí. Pero vamos al libro de los Éxodos, debería estar aquí. Tomaba el incensario y con ese incienso, ¿verdad? Entraba a la presencia de Dios. Significa las oraciones. Lo que yo quiero decirle en este momento es que cada oración que usted está haciendo está en la presencia de Dios. Ninguna de nuestras oraciones es en vano. Ninguna de nuestra alabanza al Señor, cuando le alabamos, cuando le adoramos, es en vano. Todo llega a la presencia de Dios. Es como un olor fragante.
Por eso es interesante que un componente del incienso se llama mirra. Mirra. Note que este altar, ¿verdad? Dice relleno de oro. ¿Sí? Relleno de oro, y tenía lo que es el incienso y la mirra. Oro. Vamos a ver si se nota allí. Oro. Incienso. ¿Se nota? Y mirra. Qué curioso. ¿Por qué le anoto esto? Oro, incienso y mirra. ¿Recuerda usted la historia de los magos? Los famosos magos que equivocadamente celebramos los 6 de enero, que no eran reyes y que no eran magos como nosotros creemos que eran, sino que eran conocedores de los tiempos, eran eruditos de los tiempos, de aquella época, ¿verdad? ¿Qué le presentaron al Señor Jesús? Dice que fueron guiados por una estrella. Estas personas, tampoco dice que eran 3, Se deduce que eran 3 por la ofrenda. Llevaban oro, incienso y mirra. Se presentaron con eso delante del Señor, delante de María y de José. Les llevaron como ofrenda oro, incienso y mirra. Los magos, los sabios de aquel tiempo, ¿sí? Les llevaron este presente. ¿Por qué? Porque esto también nos revela a Jesús, nos revela el altar del incienso, ¿sí? Que estaba cubierto de oro, ¿sí? Que era el altar del incienso, y que un componente importante del incienso es la mirra. El oro nos revela al Señor como rey, el incienso como sacerdote, hermanos, y la mirra como el redentor. Note esto, ¿verdad? Por eso esto también nos habla del Señor Jesús. Los panes nos hablan del Señor Jesús. La lámpara nos habla del Señor Jesús como nuestra luz, ¿verdad? El lavacro nos habla del Señor Jesús. El altar de sacrificio nos habla del Señor Jesús. Y aquí vimos también, hermanos, ¿verdad? Donde estaba el arco del pacto, que también nos habla de la Trinidad. Maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Note, hermano, qué tremenda revelación hay allí. Entonces, bien, seguimos un poquito. A ver, cuando sucede la muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? En Mateo 27, vamos a ver un poquito. Espero que vayan siguiendo, hermanos, la historia y puedan llenarse, ¿verdad? De la presencia de Dios, y puedan en sus casas ustedes también buscar la palabra, anotar los textos, volver a ver, ¿verdad? Este video, poder compartirlos en sus muros, subirlo para que otros también puedan verlo, analizarlo, estudiar la palabra de Dios y ver cuántas riquezas hay a veces, ¿no es cierto?, que nosotros dejamos pasar de lado. Mire Mateo 27, verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El velo. Y entre 70 hombres tenían que desarmarlos, aproximadamente. El velo, que tenía 20 metros de alto y 10 centímetros de ancho, que era de una sola pieza, dice que cuando el Señor muere en la cruz, dice, el velo se rasgó de 2, de arriba a abajo. De arriba a abajo. Qué notable. Entonces, ¿quién rasgó? ¿Quién abrió el velo? Dios. Dios rompió ese velo. Abrió el velo en 2, que era de una sola pieza. Se abrió, el velo se abrió. Dice que se rasgó de arriba abajo. Se abrió el velo. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermanos? Que ya no hay más velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no hay división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Que el Señor ya hizo la expiación por nuestros pecados. Que el Señor entró al lugar santísimo como el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el sacerdote, el sumo sacerdote del nuevo pacto.
Él entró al lugar santísimo y el velo ya no está más. Y todos aquellos que hemos creído en el Señor, que hemos aceptado el sacrificio de su sangre y nos hemos lavado con el Señor, también con Él entramos a la presencia del Señor. La Biblia nos enseña que el Señor entró y se sentó al lado del Padre. Y con Él estamos y con Él reinaremos. Ya no hay más división al lugar santísimo. Entonces, cuando yo me voy a la presencia de Dios y golpeo la puerta de Dios, el Señor me abre, y cuando me ve a mí, no me ve a mí, ve la sangre del Cordero en mí, y por lo tanto yo puedo entrar con Él libremente, sin intermediarios, a su presencia. Qué hermoso es esto, hermanos. Saber que ya el velo se rasgó. Note, hermano, que Marcos capítulo 15, verso 37 y 38 también nos habla del velo que se rasga, se rompe, se abre en dos. Y Lucas 23, 45 también nos habla. Ya no hay impedimento para entrar a la presencia de Dios. Por su sangre podemos entrar. Quiero dejarles algunos textos bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 15. Segunda de Corintios 2:15. Anote, por favor, si a usted le gusta anotar. Dice la palabra del Señor: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Grato olor, ¿de qué nos habla? Del incienso. Somos grato olor, no, hermano, por nosotros mismos, en Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hermanos, entramos en la presencia de Dios con el aroma de Cristo Jesús. Es el incienso. Entonces, note también, quiero dejarle otro libro, el de Juan, capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Note esto, por favor. Nadie viene al Padre, nadie pasa aquí, sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Hermano, no hay nadie más, no hay otro sistema, no hay otra manera, no existe otra forma en que podamos entrar a la presencia de Dios, sino es a través de Jesucristo. Por eso tenemos que valorar la salvación, valorar la sangre de Jesús, hermanos, y no volver hacia atrás, porque el Señor hizo la obra perfecta. Por eso, cuando el escritor de Hebreos, a ver si podemos volver allí, escribe lo que hemos leído recién, en el capítulo 9, en el verso, vamos a leer del 3 en adelante. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Tras el segundo velo, el cual tenía un incensario de oro. El escritor de Hebreos ubica el incensario, ¿verdad?, en el lugar santísimo, no donde estaba en el libro de Éxodo, aquí en el lugar santo, sino que él lo ubica aquí en el lugar santísimo. No es un error literario al escribir, ni es un error del escritor de Hebreos, es una revelación. Él ya vio que ya no estaba más aquí porque ya no había más velo, y que esto representa a Jesucristo. Ya no está más aquí, sino que entró a la presencia del Padre. Por eso él ve en revelación ese incensario que representa al Señor llevando nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, entrar al Padre. Y ya no está más en el lugar santo, sino que ahora está a la derecha del Padre. Esa es la revelación de Hebreos capítulo 9, versículo 4. Ve esa revelación. Note, hermano, qué interesante es leer, escudriñar la palabra de Dios con sabiduría. Amén. Todo, hermano, lo que está en la Biblia no es útil. Todo, absolutamente. Y tenemos que aprender a valorar cada palabra de la Biblia de Dios y a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, el único que nos permite entrar libremente a la presencia de Dios Padre.
Y hoy el tabernáculo está en nuestro corazón, porque es la morada del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Dios siempre quiso estar con su pueblo. Qué tremendo, hermanos. Bueno, espero que haya sido de alguna manera de utilidad para ustedes y lo puedan escudriñar y estudiar en su casa. Por favor, déjenme su mensaje, ¿sí? De dónde nos escriben, y pueden dejarnos su pedido de oración, por supuesto, también. Y estaremos orando por todos ustedes. Muchas gracias por compartir este momento de estudio bíblico. Que Dios lo bendiga, lo enriquezca mucho más espiritualmente hablando, y que la protección de Dios esté en todo momento en su vida. Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Sacar turno para la reunión es muy fácil. Vamos a ingresar a auditoriocdm.com. Entramos a la página y vamos a seleccionar el botón Sacar turno para la reunión general. Vamos a ver los horarios disponibles. Los que están en rojo, como vemos, ya están agotados. Seleccionamos el horario que está disponible y vamos a ver la cantidad de personas que van a asistir. Yo, en este caso, voy a seleccionar 2 personas. Continuamos. Vamos a cargar todos los datos de las 2 personas que van a asistir. Vamos a darle luego al botón finalizar. Y una vez que finalizamos, vamos a descargar el ticket o comprobante de nuestro turno. Así que listo, es muy fácil. Nos vemos el domingo.